Rusia acusa a Ucrania de bloquear el ingreso del Organismo Internacional de la Energía Atómica a Zaporilla para revisar cómo quedó la planta nuclear más grande de Europa luego de los bombardeos, de los que las partes se culpan mutuamente. Kiev responde que esto es un total despropósito y que quiere que el organismo vaya a la central. Los presidentes de Colombia y de Chile, Gustavo Petro y Gabriel Boric, se reunieron en Bogotá. Allí discutieron sobre la paz, cómo renovar las alianzas latinoamericanas y cooperar en temas como la migración, la lucha contra el crimen organizado y las energías limpias. Un tercer tanque de combustible se incendió en la provincia cubana de Matanzas. El fuego, que comenzó el viernes, se propagó en la noche del domingo y hoy la presidencia del país afirma que la infraestructura colapsó. Bienvenidos a la actualidad internacional aquí en France 24. Yo soy María Clara Calle. Gracias por estar con nosotros. Empezamos las noticias como todos los octavos días del mes, recordando el secuestro del periodista francés Olivier Dubois en Mali. Este 8 de agosto de 2022 se cumplen 16 meses desde que lo raptaron. En nombre de la libertad de prensa, en apoyo a su familia y a sus personas más cercanas, en France 24 le seguimos dedicando nuestros pensamientos hasta que lo liberen. Y continuamos con la actualidad de la guerra en Ucrania. Moscú y Kiev se acusan mutuamente de no permitir el ingreso del Organismo Internacional de la Energía Atómica a Zaporilla. Esto para revisar cómo quedó la planta nuclear después de los bombardeos de este fin de semana. Además, las autoridades de la región, instaladas por los rusos, firmaron un decreto que prevé un referendo para unirse a Moscú. Un proyecto similar está andando en la controlada Jersón desde julio, donde el gobierno prorruso creó comisiones electorales para la votación de adhesión. Analizaremos el tema con Aribel Contreras. Ella es analista de asuntos globales y está en Ciudad de México. Señora Contreras, un placer volver a hablar con usted. Primero, cuéntenos de la planta nuclear. ¿Por qué es importante que el OIEA visite la planta y cuál es el riesgo para Ucrania y para Europa de que sigan los combates alrededor? Un gusto saludarte, María Clara, y me parece importante resaltar que este organismo multilateral se encarga, entre muchas otras funciones, pues de hacer toda una revisión para poder ver los daños ocasionados por este bombardeo. Más allá de si es de un lado o del otro lado, hay riesgos por todo lo que esto implica a las comunidades cercanas de Zaporilla. Entonces estamos viendo que el hecho de que no se permita una revisión técnica, que nada tiene que ver con la parte política ni de la guerra, es importante que se haga, y si no se permite, pues entonces no se van a poder evaluar los daños y las consecuencias. Estamos viendo ahorita que se está hablando de esta planta nuclear, pero ya en el pasado, en la coyuntura de esta guerra, ya hemos visto los ataques y los bombardeos a otras plantas nucleares, María Clara. Entonces, estos son muy malas noticias y como tan son también muy malas noticias el tema del referéndum, ¿no? O sea, ahorita la coyuntura actual, María Clara, es la tormenta perfecta para Vladimir Putin, de lo que se está suscitando en Taiwán, donde todo el foco de atención internacional está ahorita en esta isla y no en lo que está sucediendo, que nos ocupa desde hace meses atrás en Ucrania. Y precisamente a propósito de estos referendos en Zaporilla y en Jersón que usted menciona, ya Rusia había adelantado una estrategia similar en Crimea, el territorio que se anexaron en 2014. ¿Con qué nivel de coacción se realizan estos procesos que ya son costumbre para Rusia? Totalmente, y que parece que esta estrategia del año 2014 lo quiere replicar ahora Vladimir Putin, pero me parece que las circunstancias han cambiado, el mundo ha cambiado, y yo creo que la población de Crimea en ese momento, que sí era totalmente prorrusa, no está al 100% tan alineada ahora en estas zonas de Jersón o de Zaporilla como lo fueron en Crimea. Entonces, este tema de este manipuleo para cobijar y decir que es un referéndum que surge desde la población, por supuesto que no es así. La población lo que no quiere es tener el verdugo en casa y mucho menos que haya una anexación. Entonces estamos viendo que ahorita la estrategia de Rusia es intentar venderles lo mismo que pasó en el año 2014, pero el resultado no puede ser el mismo, y me parece que lejos de avanzar hacia un proceso de paz, esto lo único que está sumando es
encender más ya de por sí la guerra y fragmentar mucho la parte de la sociedad. Aribel, gracias por estar con nosotros. Encantada y muy buenas tardes. Un gusto estar aquí en France 24. Cambiamos de noticia. Luego de una semana de bloqueos por parte de Israel, las autoridades de este país comenzaron a reabrir parcialmente los cruces hacia la frontera de Gaza. Los israelíes permiten por ahora únicamente los suministros de necesidades humanitarias. Y así llegaron los primeros camiones de combustibles y se reinició la única planta energética del enclave. Todo esto es un efecto de la tregua que pactaron Israel y la Yihad Islámica Palestina desde este domingo con la mediación de Egipto. Según el Ministerio de Sanidad palestino, el enfrentamiento de 3 días deja 44 fallecidos, incluidos 15 niños. Es el primer día de tregua. Después de 3 días de hostilidades, la Yihad Islámica Palestina e Israel cesaron sus ataques en una negociación mediada por Egipto. Según el ejército israelí, el último ataque se registró media hora antes de la medianoche del domingo. Naciones Unidas y Egipto pidieron respetar el alto el fuego, pero el grupo yihadista aseguró que se reserva el derecho a responder cualquier nueva agresión. El enemigo pretendía acabar con la yihad islámica, pero no lo hicimos. Por el contrario, logramos algo y forzamos las condiciones por las que comenzamos la batalla con el enemigo. Israel se comprometió a liberar a nuestros prisioneros. Con un regreso lento a la normalidad, los habitantes en Gaza agradecieron por un amanecer sin bombardeos. Mientras entre escombros se contabiliza el saldo de muertos y heridos que dejó el enfrentamiento más mortífero desde la guerra de 11 días del año pasado. Recibimos la noticia del alto el fuego con alegría y felicidad. Volvimos a nuestro trabajo, no queríamos más derramamiento de sangre y gracias a Dios volvimos a nuestro trabajo y abrimos las puertas de nuestras tiendas. La frontera entre Israel y la Franja de Gaza está nuevamente abierta. Tras un cierre de casi una semana que dejó la única central eléctrica del enclave palestino sin suministros de combustible. 30 camiones en este momento es una cantidad suficiente y en los próximos días esperamos aproximadamente el mismo número de vehículos para llenar el vacío. El conflicto inició con un ataque preventivo de Israel en el que murieron los principales líderes de la Yihad Islámica, considerados terroristas por la nación judía, Estados Unidos y la Unión Europea. En la última semana, 40 miembros del grupo islamista han sido detenidos por las fuerzas israelíes en Cisjordania. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su preocupación después de que China anunciara nuevos ejercicios militares cerca de Taiwán, a pesar de que el domingo había acabado sus maniobras alrededor de las defensas de Taipei. Taiwán reportó que 21 aviones chinos entraron en su zona de defensa aérea este lunes. Por quinto día consecutivo, los aviones de combate y los buques de guerra chinos siguen en acción. Beijing decidió ampliar su entrenamiento militar a lo largo de Taiwán. Taiwán es territorio de China. China lleva a cabo ejercicios militares normales en las aguas que rodean su propio territorio. Es abierto, transparente y profesional. Los departamentos chinos pertinentes también han emitido anuncios de manera oportuna. Esto está en línea con la ley nacional, el derecho internacional y la práctica internacional. Estas maniobras chinas, que comenzaron tras la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, debían terminar el domingo. A pesar de la amenaza, todo avanza con normalidad en las calles de Taipei, contrario a las decisiones de las autoridades de la isla que acaban de anunciar sus propios ejercicios militares a partir del martes. Los aviones y barcos chinos nunca han entrado en nuestro espacio aéreo ni en nuestras aguas territoriales. Nuestros militares desplegarán aviones y barcos para responder a las posiciones enemigas. Sin embargo, Taipei dice que las maniobras estaban previstas desde hace mucho tiempo. La isla democrática y autónoma vive bajo la constante amenaza de una invasión por parte de China. Beijing considera a su vecino como parte de su territorio y su objetivo es recuperarla por la fuerza de ser necesario. Los mandatarios de izquierda, Gustavo Petro y Gabriel Boric, se reunieron hoy en la Casa de Nariño, el Palacio Presidencial de Colombia, un día después de que Petro asumiera el mando. Al término de la primera reunión que sostienen como presidentes, el líder chileno enfatizó que es importante profundizar en la cooperación para combatir al crimen organizado. Otro de los temas que discutieron fue cómo trabajar conjuntamente en cuanto a la migración de haitianos y venezolanos, ya que Chile y Colombia son uno de los mayores países receptores.
También quieren fortalecer la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, y hacer alianzas para energías limpias. Otro eje del encuentro fueron los diálogos de paz con la guerrilla del ELN, que fueron suspendidos durante el gobierno de Iván Duque y de los que Chile es garante. En ese marco hemos hablado del desafiante proceso de paz que ha llevado adelante Colombia y todos los aprendizajes que de este proceso hay que sacar. Como Chile, desde el 2016 hemos sido, incluso un poco antes, país garante de este proceso. Hemos manifestado toda nuestra disposición a seguir colaborando en los términos que el gobierno colombiano estime que son más útiles a su causa. Y el segundo tema que abordó ese gobierno fue el diálogo con el ELN, que no llegó a fructificar, fue interrumpido por el gobierno que siguió. En ese punto es que nosotros arrancamos. Primero, reconocemos los protocolos que se llamaron así, de carácter diplomático, de carácter internacional. Revitalizar los protocolos, reconocerlos, significa que, y le pedimos a los países que en ese momento fueron garantes, que sigan siendo garantes. Pueden haber otros. Aumentan los incendios en el almacenamiento de combustible en la provincia cubana de Matanzas. Hoy colapsó el tercero de 8 tanques de petróleo, luego de que las llamas iniciaron el pasado viernes. Todos los accidentes han dejado un muerto y 125 heridos. Rodrigo Sedano nos cuenta. Se cumplió el peor de los pronósticos en Cuba. Un tercer tanque de combustible se incendió en el puerto de Matanzas, en el occidente de la isla. Esto luego que el viernes un rayo incendiara un primer tanque del que es el mayor depósito de combustible de Cuba. El incendio que había en el segundo tanque comprometió entonces el tercer tanque, que ahora está incendiado de la manera que se había visto anteriormente, funcionando como un pebetero olímpico, como un fogón. El domingo en la noche, un segundo tanque se vio también envuelto en llamas. Ahora los vertidos de esta nueva explosión ha reavivado el fuego de los 2 depósitos anteriores. Esa es la situación que había anoche, muy compleja, con 3 tanques encendidos, porque además volvió a verter combustible en el uno. Funciona entonces también como otro fogón más que está ahí, de grandes dimensiones, por supuesto. Este incendio ahonda en un problema de escasez de combustible que vive Cuba. El gobernador de la región y el propio presidente Miguel Díaz-Canel reconocen que supondrá un problema a largo plazo. Lo que hay que seguir comprando y dedicándole el poco financiamiento que tenemos para garantizar a nuestro pueblo la mínima energía, que eso sí es un problema que tenemos hoy y que, como se dijo por nuestro presidente, no es un problema a corto plazo. A las labores de extinción se sumaron el domingo efectivos llegados desde México y Venezuela. Por el momento, el incendio se ha cobrado la vida de un bombero y ha dejado al menos 16 desaparecidos y 125 heridos. Todo ello en medio de un déficit energético que organismos oficiales cifran en un 35% para este lunes. Cadena perpetua es la sentencia que impuso una jueza estadounidense contra Travis McMichael. Este hombre blanco fue condenado por delitos de odio en el asesinato de Ahmaud Arbery, un afroamericano al que le dispararon en 2020 mientras corría en un vecindario mayoritariamente blanco de Georgia. McMichael, de 36 años, fue el primero de los 3 hombres blancos condenados en febrero. Se espera que su padre Gregory McMichael y su vecino William Roddy Bryan también sean sentenciados hoy. El asesinato de Arbery ha sido uno de los más reconocidos en las manifestaciones antirracistas. Y es que los culpables lo persiguieron en una camioneta y le dispararon a quemarropa cuando él estaba trotando. Irán está evaluando la propuesta de texto final que le presentó la Unión Europea para revivir el acuerdo nuclear de 2015. Esto ocurre después de 5 días de conversaciones indirectas en Viena, Austria, entre las delegaciones de Estados Unidos y el gobierno persa. Hoy la agencia estatal de noticias iraní, la INRA, anunció que el equipo de negociadores regresará a Teherán y examinará el texto. Por su parte, el bloque de los 27 confirmó que ya envió la propuesta a los iraníes. El acuerdo original limita la producción nuclear del gobierno persa a cambio de que Occidente le retire las sanciones. Hasta aquí las noticias. Sigan con France 24.